Bueno, primero que todo, como lo mencionaba Guillermo, mi nombre es Marta Melisa. Voy entonces a acompañarlos en este espacio que denominamos Menos huella, más vida, cálculo de la huella ecológica para profesionales de la salud. Bueno, el tema está alrededor de profesionales de la salud, pues porque estamos en este espacio de Codensa, pero realmente, pues finalmente es para todos, ¿no? O sea, es para todos los que estamos reunidos en este momento. Entonces, para comenzar, pues bienvenidos a cada uno de ustedes, muchas gracias por conectarse. Y me gustaría pues dar inicio con, déjenme un segundo, que no me cambie por acá. A ver, creo que ahora sí, ¿no es cierto? A ver, sí, ahora sí me cambió. Entonces, bueno, me gustaría dar inicio con dos preguntitas para que ustedes me ayuden a resolverlas, a ver ustedes cómo perciben este tema de la contaminación ambiental, de los impactos ambientales, de la huella, ¿no? Esa huella que dejamos en el ambiente. Cuando hacíamos referencia a nuestro título de huella ecológica, estamos haciendo referencia a esa huella, a ese antecedente, por así decirlo, que dejamos nosotros o que queremos dejar nosotros en el planeta Tierra. Entonces, miren que aquí hay dos preguntitas y quiero que ustedes me ayuden a responderlas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver mi labor o mis actividades con el ambiente? ¿Qué creemos nosotros, por ejemplo, yo como ingeniera ambiental, ¿no es cierto? Como mamá o como docente o como directora, ¿qué relación tienen mis actividades con el ambiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién nos quiere dar una opinión, si les parece, para que vayamos entrando en calor sobre este tema que hoy nos corresponde? ¿Qué creen ustedes que tiene que ver esas actividades que realizamos diariamente, ya sea cotidianas o laborales, con el ambiente? ¿Quién nos quiere dar su opinión? Aquí podemos activar micrófono, ¿no es cierto, Guillermo? Sí, aquí se pueden activar, están todas los pueden activar en cualquier momento. Los usuarios. Bueno, comencemos con Guillermo, ya que activó micrófono. ¿Qué crees tú, qué relación crees tú que tiene tu actividad cotidiana con el ambiente? Quizás positiva, negativa. ¿Cómo tú percibes ese ambiente? ¿Qué crees que para ti es el ambiente, Guillermo? Pues la pregunta que haces, pienso que todas las actividades que hace uno tienen mucho que ver con el impacto que podemos llegar a uno a causar en el ambiente, digamos, en mi campo laboral como en la exposición de residuos final, ¿cierto? En el uso de alguna forma adecuado de la energía, del agua, en fin, es como lo que yo pienso. Y en la casa exactamente igual, o sea, ¿cómo hago yo la parte de reciclaje, de almacenamiento de residuos y cómo de alguna forma hago la disposición final de los mismos? Entonces sí, creo que todos tenemos como un granito de arena para el impacto que puede tener este tipo de acciones. Así es, pues tú has dicho algo muy valioso y es finalmente, con todo lo que nos acabaste de mencionar, el ambiente es todo lo que nos rodea, ¿sí? Absolutamente todo lo que nos rodea es el ambiente, por lo tanto mis actividades cotidianas laborales, las que sea, pues van a estar relacionadas con algo de mi entorno, ¿no es cierto? Entonces ya sea porque consumo agua, ya sea porque consumo energía, ya sea porque consumo una materia prima, ¿no es cierto? Llámese alimento, llámese madera, tela, algodón. Todas esas actividades que yo realizo diariamente van a tener alguna relación con algún recurso natural, ya sea un recurso que yo tomo directamente o ya sea un recurso natural que ha sido transformado, ¿no es cierto? Pero asimismo, nosotros también tenemos una relación con el ambiente cuando generamos los residuos. Entonces, cuando yo me baño, cuando yo lavo la loza, por ejemplo, entonces estoy usando el recurso hídrico, el recurso agua, pero también estoy generando un residuo que en este caso se llamaría un vertimiento de agua residual. ¿Por qué? Porque está el recurso hídrico, pero mezclado, combinado con detergente, quizás con materia orgánica, quizás con otros químicos que usamos nosotros en esas actividades cotidianas. Entonces, cuando yo estoy, esas actividades mías, cuando yo me relaciono, es o consumo un recurso, ¿no es cierto? O estoy generando un residuo, sea sólido, ¿no es cierto? Sea hídrico o sea gaseoso, por ejemplo, cuando hablamos de emisiones de CO2, cuando me transporto, por ejemplo, las personas que fuman, ¿sí? Todo esto pues está generando, como tú lo mencionabas, un impacto. Y cuando hacemos referencia a un impacto, hacemos referencia a una alteración,
a un cambio, a una modificación. El simple hecho yo de estornudar ya está generando un cambio biológico, microbiológico en la atmósfera que yo estoy respirando, ¿sí? Porque pues finalmente estoy expulsando unas partículas que anteriormente no estaban en la atmósfera, entonces ya es un impacto negativo, claro, es negativo, pero ¿qué tan significativo es? Pues puede ser que sea leve o en otros momentos cuando hablamos, por ejemplo, de emisiones industriales, cuando hablamos de emisiones de CO2, ya sea por combustible, por la quema de combustibles fósiles, pues ya son impactos mucho más significativos. Entonces miren que realmente todas las actividades que nosotros realizamos diariamente tienen que ver con el ambiente, absolutamente todas. Y es aquí entonces, ya entramos en materia en el tema que nos corresponde, y es cuando nosotros hacemos referencia a la huella ecológica, ¿sí? Pues miren que es un indicador, cuando yo hablo de huella ecológica, es un indicador ambiental que me permite medir, analizar y evaluar los impactos que los seres humanos generamos al planeta con nuestro estilo de vida diario, ¿sí? Y es ahí donde yo como mamá, como profesional de la salud, como quizás como ama de casa, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuáles son mis impactos frente a eso, frente a ese ambiente que me rodea? Entonces es ahí cuando llegan este tipo de indicadores para que cada uno de nosotros nos midamos y podamos definir qué tan significativo es el impacto ambiental que estamos generando con nuestras actividades. La huella ecológica la calculamos no solamente a nivel personal, es decir, Mayra, Edith, Guillermo, no, sino también a nivel empresa, ¿sí? O a nivel institucional. Hoy en día, por ejemplo, los hospitales, las clínicas, por ejemplo, las instituciones, todos estamos en ese propósito de medir nuestra huella ecológica para saber a nivel personal, sí, pero también a nivel institucional, organizacional, cuáles son nuestros impactos ambientales. Y miren que hoy en día este es un tema que a todos nos compete desde un orden de responsabilidad social y ambiental. Quizás ustedes han escuchado algunas certificaciones, por ejemplo, o han escuchado algunos requerimientos para participar, por ejemplo, en algún concurso institucional, organizacional. Muchas veces nos piden este tipo de información, pues para que de alguna otra forma también nosotros velemos pues por cuidar el ambiente que nos rodea. Entonces miren lo que se menciona, la huella ecológica es un indicador ambiental, como lo mencionaba, que nos va a decir qué tan impactante es nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque a través de este cálculo, que lo vamos a hacer en un momentico, nosotros vamos a decir cuánto usamos del ambiente, pero también cuánto de ese territorio necesitamos para absorber los residuos que estamos generando. Por esa razón, el cálculo de la huella ecológica se hace o se da en hectáreas globales, ¿sí? ¿Cuál es la importancia pues, de este cálculo? Reconocer cuáles son las actividades que más impactan el ambiente, ¿sí? O sea, las actividades que yo diariamente hago, ¿cuál es la que más impacta? Entonces, miren que ahí nosotros tenemos unas variables que son muy sencillas, que está el consumo de energía, ¿sí? El consumo o el uso de transporte, el consumo de los recursos naturales y la generación de los residuos que nosotros estamos generando. Entonces, estas son las variables que nosotros en un momento vamos a comenzar a analizar. ¿Cuánta energía consumo yo? ¿Sí? En mi casa, por ejemplo, ¿cuántas bombillas tengo? Quizás cuántos electrodomésticos tengo en este momento encendidos, a través de qué medios de transporte yo me movilizo, ¿sí? Cuántos kilómetros en avión o cuántos kilómetros de forma terrestre, ¿no? ¿Cuál es el consumo de agua? No solamente de agua directa, es decir, agua que yo tomo directamente, sino también a través de los alimentos y de los productos que yo comienzo a consumir, porque, por ejemplo, para nosotros fabricar una camisa de algodón, la camisa de algodón necesita el cultivo de la planta de algodón y la planta de algodón necesita agua para poder crecer. Entonces miren que esta camisa, o cuando yo boto una camisa, no solamente estoy botando una camisa, una tela, sino que estoy botando agua que se necesitó para el cultivo de esa planta de algodón. Y además de eso también, ¿cuáles son los residuos que generamos? Entonces, estas son las 4 variables que en un momento vamos a comenzar también a revisar para que podamos nosotros definir cuál es esa huella ecológica que nosotros estamos teniendo. Y más cuando hablamos del gremio de la salud, ¿sí? Porque en el gremio de la salud estamos utilizando muchos elementos que finalmente y de forma muy rápida se convierten en residuos, el tapabocas, los guantes, ¿no es cierto? Mucho claro de esto es pues por evitar enfermedades, la transmisión de enfermedades, pero miren que son elementos que nosotros consumimos y que muchas veces no duran ni una hora en uso y ya se convierten en residuos. Entonces, claro, el gremio de la salud es un gremio
que impacta significativamente el ambiente y no se trata ahora de, entonces no voy a usar tapabocas, no voy a usar guantes, no, es cómo hago para que este recurso pues lo use en lo menos posible, ¿no? O qué hago con ese residuo para darle un correcto manejo. Y aquí pues me gustaría mostrarles algunos daticos de países con mayor índice de huella ecológica. ¿Por qué es importante saber esto? Porque también nosotros nos ubicamos en Colombia y nosotros comenzamos a decir qué tanta cultura ambiental realmente tenemos los colombianos. Pues en este momento nuestro índice de huella ecológica promedio por colombiano, que espero pues que el de ustedes sea inferior, igual, si es igual o superior, pues la intención es que lo conozcamos para comenzar a hacer los cambios, ¿no es cierto? Entonces miren que nosotros tenemos un promedio de 1.9 hectáreas por persona aquí en Colombia, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos de 1.9 hectáreas o un colombiano necesita de 1.9 hectáreas de territorio para poder vivir en este planeta Tierra. Lo cual nos correspondería o necesitaríamos en este momento 2.5 planetas para vivir. O sea, en total de los colombianos, si seguimos con este promedio de consumo y de generación de residuos, necesitaríamos 2.5 planetas Tierra para vivir. Y adivinen qué, ¿cuántos planetas Tierra tenemos? Solamente uno. Así que sí es urgente que nosotros cambiemos nuestros hábitos pues para poder garantizar la sostenibilidad de nuestra especie en este planeta Tierra. Miren que hay otros daticos, ustedes ahí ven en el mapa, pues los países de color amarillo y naranja son los que menos utilizan hectáreas de tierra para sus necesidades, pues ahí está Colombia, como podemos ver, miren que hay varios países alrededor además, pues que consumen menos hectáreas, pero miren el color morado, ¿sí? Rosado y morado indican las naciones que más hectáreas necesitan de tierra para abastecer su diario vivir. Y por supuesto, pues son países, ¿no es cierto?, muy consumistas, por ejemplo, ¿y qué quiere decir esto? Pues que son países que están agotando nuestros recursos naturales también y que necesitamos que ellos también actúen, ¿no es cierto? Y que entre todos podamos hacer un cambio en nuestros hábitos. Y muchas veces nosotros somos, pero es que el gobierno no dice nada, pero es que el gobierno no hace. No, el hecho, por ejemplo, de nosotros consumir una gaseosa que es plástico y botarla, ya estamos siendo responsables también de esa generación de ese residuo. Entonces, ¿qué hago yo como consumidor para evitar, por ejemplo, generar estos residuos? ¿Qué le exijo yo a esa empresa? Pues venga, haga, no voy a comprar esas botellitas chiquitas, ¿no es cierto?, que me las tomo en 10 minutos y ya la boto, sino más bien voy a comprar una botella grande y la voy a estar rellenando. O sea, también esos hábitos nosotros como consumidores somos los que obligamos a las empresas también a cambiar sus productos. Entonces, miren que efectivamente hay una responsabilidad muy grande a nivel global, pero a nivel individual cada uno de nosotros debe hacerse responsable. Entonces aquí algunos daticos para que ustedes vayan también reconociéndose en qué nivel están ustedes de huella ecológica, porque es lo que vamos a hacer más adelante para que cada uno de nosotros sepamos cómo puede ser nuestro aporte pues para mejorar la estadía de nuestra generación, pero también la de futuras generaciones. Quizás ustedes a sus papás, a sus abuelos les han escuchado decir como, o ustedes mismos, ¿no? Hace 10 años, 15 años, yo me bañaba en ese río, pero hoy en día es un lodo, hoy en día huele maluquísimo, ya nadie se puede bañar ahí. Eso no es justo con esta generación, porque ustedes o sus abuelos o nuestros papás sí pudieron disfrutar de ese río y ¿por qué nosotros no? O sea, no es justo. Entonces, imagínense nosotros lo mismo con las futuras generaciones, haber podido hacer algo en este momento y no hacerlo quizás por pereza, quizás por costo y evitar o no permitir que ellos disfruten de lo que estamos nosotros disfrutando en este momento. Entonces, por eso es que decimos que todos somos responsables tanto de esta generación y también de las futuras generaciones. Y aquí me gustaría mostrarles un ejemplo que a veces como que olvidamos, ¿no? Nosotros somos un país muy privilegiado por la ubicación geográfica, ustedes saben, somos el segundo país megadiverso del mundo después de Brasil, porque tenemos gran riqueza en biodiversidad, ¿sí? Y eso pues que representa más servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Pero miren que, así como Haití, aquí ustedes están viendo en pantalla unas imágenes pues de Haití, y qué curioso, porque miren que Haití pasó a ser una de las colonias más ricas del mundo y la más lucrativa del Caribe en 1789 a la más pobre hoy en día de América Latina y el Caribe. Si yo a ustedes les pregunto, por ejemplo, ¿qué piensan o qué se les viene a la cabeza
cuando yo les hablo de Haití? ¿Quién me quiere dar una palabrita? Para ti, Haití es ¿qué? Alguien que quiera dar su apreciación. Cuando hablamos de Haití, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué piensan cuando hablamos de Haití? ¿Quién nos quiere dar su... ¿Quieren activar micrófono? Una palabrita que para ustedes resuma Haití. Quizás, no sé, pobreza, ¿no es cierto? Muchas veces cuando hablamos de Haití también hablamos de Sí, yo entendí que hubo mucha pobreza, tristeza, pero no entiendo por qué se volvió el país rico. No entendí ese conocimiento, ¿No entendiste qué? que no entiendo el conocimiento de que como ellos se volvieron más ricos, pues, a pesar de que eran pobres. Ya les voy a contar, sí. Pues imagínense que efectivamente hoy en día, y como lo menciona Mayra, cuando nosotros hablamos de Haití es pobreza, ¿no es cierto? Es tristeza, es como abandono completo. Y miren qué pasó, y miren que ellos eran una de las colonias más ricas, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues resulta que ellos antes de 1789, ellos tenían unos suelos muy fértiles que les permitía a ellos precisamente cultivar madera de gran valor. La madera que sacaban de Haití era la madera que utilizaban para los barcos de esa época, ¿sí? Ellos y por esa razón, pues tenían una gran fuente de riqueza en su suelo, pues era suelo muy fértil que permitía pues que crecieran árboles de gran calidad, de madera de gran calidad. Lamentablemente tuvieron pues una colonización pues por parte de Francia, ¿no es cierto? Y además también posteriormente por la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, y lo que hicieron estos países al invadir Haití fue explotar ese recurso suelo. Entonces anteriormente por ejemplo, los haitianos explotaban 1.000.000, por ejemplo, de toneladas de madera al año, y cuando llegó la colonización francesa, lo que hicieron fue pasar a 300 millones de toneladas de madera al año, imagínense. O sea, lo que hicieron fue agotar de forma absoluta el recurso suelo, no lo dejaron recuperar, de tal manera que se acabó su fuente de ingreso económico, que era el suelo, pues a través del cultivo de estos árboles de madera de gran calidad. Y no solamente eso, también acabaron con su seguridad alimentaria, también acabaron con los demás recursos hídricos como el agua, porque por ejemplo, cuando no tenemos un suelo que pueda absorber el recurso hídrico, el agua también se seca, ¿sí? Se termina ese ciclo hídrico. Entonces imagínense ellos pasar de ser una de las colonias más ricas de América Latina y el Caribe, pues porque obtenían su recurso económico sobre todo de esta madera de gran calidad, a tener cero ingreso económico a causa de la sobreexplotación de este recurso. Lamentablemente hoy en día no se han podido recuperar. Ustedes ven imágenes, por ejemplo, al otro lado de Haití, pues apegadito a Haití, pues en la misma isla se encuentra República Dominicana. Y si yo a ustedes les hablo de República Dominicana, inmediatamente se nos viene a la cabeza playa, mar, brisa, ¿no es cierto?, vacaciones. Y miren lo que ha pasado. A República Dominicana y Haití los divide solamente una barrera vegetal, nada más. O sea, están en la misma isla, pero lamentablemente en Haití los recursos se sobreexplotaron y acabaron con esos servicios ecosistémicos. Así que cuando yo les traigo a ustedes a colación este caso, es para que seamos conscientes que así como Colombia es hoy un país rico, es un país mega diverso, también si no cuidamos nuestros recursos naturales podemos llegar a un Haití, ¿sí? Si nosotros sobreexplotamos y contaminamos nuestros recursos naturales, se acaba todo nuestro sustento económico, la calidad de vida, la salud ambiental, además, que también puede interferir en la salud de cada una de las personas, y definitivamente nos hundimos en la pobreza. Y es ahí donde, como lo mencionaba Guillermo al comienzo, nosotros tenemos que ser responsables de esos recursos naturales, porque si no, imagínense pasar también de Colombia a ser un país megadiverso a perfectamente ser un país sin recursos naturales porque no lo hemos cuidado, porque no lo hemos conservado. Entonces ahí es cuando nosotros también tenemos una responsabilidad, porque finalmente son impactos
que nos van a llegar a todos. El hecho de que, por ejemplo, yo diga, no, pero es que yo no uso detergentes. Bueno, usted no, pero mire que su mamá, mire que su papá, mire que su hermano sí. ¿Y usted qué está haciendo quizás para mejorar esa cultura ambiental de las personas que están a su alrededor? Porque finalmente, si ellos lo siguen usando, a usted también le va a afectar en un futuro. Entonces, miren que este es un claro ejemplo que si nosotros no cuidamos los recursos naturales, se agotan, y no solamente se agota el árbol, el suelo, el agua, se agota nuestra calidad de vida completamente. Por ejemplo, las imágenes que ustedes están observando en la parte inferior, pues vemos cero cobertura vegetal en las montañas de Haití. Ha sido imposible recuperar esta cobertura vegetal porque pues fue tanta la degradación del suelo que quedó completamente agotado este recurso. Entonces miren que es ahí donde nosotros como seres humanos, como habitantes de este planeta Tierra, pues debemos conocer qué estoy haciendo y ser conscientes, ¿no? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy generando? Y por supuesto, pues lo más importante, ¿qué puedo cambiar? ¿No es cierto? Para que realmente pues sea sostenible nuestra estadía en este planeta Tierra. Entonces aquí donde les traigo esta calculadora, esta actividad, quisiera por favor que ustedes también ingresen a este linkcito, que aquí se los voy a compartir en el chat. Denme un segundo. ¿Dónde veo el chat? Acá. Si les parece, ustedes aquí pueden ingresar a esta calculadora. También la idea es que ustedes la puedan compartir con más personas, ¿no es cierto? Que también ustedes puedan calcular pues en familia, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo está tu impacto ambiental con las actividades que estamos realizando? Entonces, como les decía, si hablamos más del sector salud, ¿no es cierto? Independientemente del sector, el hecho de nosotros consumir un recurso y generar un residuo, pues ya estamos haciendo una alteración, estamos haciendo un cambio. Entonces, lo más importante para nosotros es poder reconocer qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podríamos mejorar. Entonces los voy a invitar a que ingresen a ese link que está en el chat y que además pues también está en pantalla, que puedan ingresar. Yo aquí voy a presentar la otra página para que ustedes vayan viendo en dónde vamos. Entonces miren lo que nos menciona por acá. Miren lo que nos menciona esta calculadora. Es muy sencilla, realmente no nos va a tomar más de 5 minutos, sobre todo es muy visual para que también nosotros vayamos revisando esos hábitos cotidianos, si son normales, si son los que tengo que tener o podría ser algún cambio. Miren que se trata de 3 secciones: vivienda, viajes y consumo. Esos tres temitas son los que nos van a evaluar, son los que vamos a evaluar nosotros para mirar qué tan grande o qué tan pequeña es nuestra huella ecológica. Entonces, por acá, si ustedes quieren leer un poquitico más, huella ecológica se refiere a la cantidad de recursos limitados del planeta Tierra que se pueden atribuir a su estilo de vida. Con la calculadora de huella ecológica pueden probar y verificar qué tan grande es su huella ecológica cuando se trata del impacto climático, es decir, cuántas emisiones de carbono, de CO2 generamos, que eso es a través pues, de cada una de nuestras actividades, ¿no? Entonces aquí le damos Colombia y le damos empezar la prueba. Entonces miren, ¿qué es importante de esta calculadora? Es los temas que nosotros vamos a abordar, porque es que muchas veces creemos que porque comemos ciertos alimentos no estoy afectando el ambiente, y miren que cosas tan sencillas como el consumo de carne afecta significativamente la atmósfera. ¿Por qué razón? Pues porque las vacas, ¿no es cierto?, generan heces fecales, las heces fecales generan emisiones de gas metano, y el gas metano es considerado un gas de efecto invernadero. ¿Esto qué genera? Genera la acumulación de gases en nuestra atmósfera, genera la acumulación de calor en la atmósfera, y eso lo que genera es un cambio climático. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, estamos viendo o sequías, ¿no es cierto?, extremas, o inundaciones, lluvias extremas. Eso es a lo que nos referimos con cambio climático. Y esa es la respuesta del ambiente a las alteraciones que nosotros mismos hemos generado con nuestras actividades, ¿sí? Entonces miren que por aquí ya comenzamos entonces este cálculo, y miren las preguntas con las que vamos a comenzar, ¿sí? Algunas preguntas acerca de tu casa, ¿sí? La casa en la que yo habito,
quizás con mi familia, solo. Entonces, miren, aquí nos preguntan el tamaño de mi casa, ¿sí? ¿Cómo es el tamaño de tu casa? ¿Sí? En metros cuadrados, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área de tu casa, de tu apartamento? ¿Qué tipo de vivienda es? Pues aquí vamos a dar información de mi casa. Son preguntas muy sencillas. ¿En qué década se construyó tu casa? Esa información depende también de los materiales que se utilizaban, ¿no? Quizás una casa más moderna, no sé, de los últimos 10 años, pues tiene materiales, por ejemplo, de ahorro de agua, ¿sí? Tiene quizás los grifos con agua lluvia, ¿no es cierto? Los inodoros, por ejemplo, son ahorradores, pues eso también va a depender del impacto que yo estoy generando, quizás sin saberlo, ¿no? Porque pueda que no, pues yo compré mi casa, pero no tengo ni idea cómo la construyeron. Ok, pero mira que si tiene ciertos años, más de 15 años, pues probablemente no esté construida con materiales amigables con el ambiente. ¿Qué fuente de calefacción usa tu edificio? Nosotros realmente pues en Colombia no utilizamos calefacción, entonces pues no hay calefacción, o bueno, ya depende pues y yo creo que en Medellín sí que menos, en Bogotá pues son muy pocos los edificios construidos ya con calefacción incluida. Tu edificio tiene su propio sistema de generación de electricidad, quizás su edificio tiene en este momento paneles solares, algunos modernos ya cuentan con eso, por ejemplo, ¿sí? En mi caso, pues no, yo también espero que ustedes estén siguiendo esta calculadora ahí en sus casitas. ¿Tu vivienda tiene acceso a electricidad de fuentes ecológicas? Por ejemplo, electricidad sin combustibles fósiles, quizás tengan, como les decía, paneles solares, o quizás, por ejemplo, ustedes tengan conocimiento de que su edificio se alimenta por alguna otra fuente renovable en este momento. Entonces, en mi caso, no, es energía eléctrica que viene me imagino yo, de una hidroeléctrica. ¿Tu casa tiene aire acondicionado? Quizás en Medellín es probable que sí, acá en Bogotá lo más probable es que no. ¿Estás intentando decididamente reducir tu consumo de electricidad? Por ejemplo, eligiendo productos que ahorran energía, apagando las luces o haciendo funcionar la lavadora y el lavavajillas en la configuración de ahorro de energía. Ahí es una preguntita para cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tan responsables estamos siendo nosotros? ¿Con cuántas personas adultas, es decir, mayores de 18 años, vives en tu casa? ¿Cuántas personas menores de edad viven en tu casa? ¿Cuántas mascotas viven en tu casa? ¿Tienes una segunda propiedad? Por ejemplo, una casa de fin de semana, un apartamento de vacaciones. Entonces, hasta ahí vamos a la primera sección, que es la de casa. Estuvo fácil, ¿no es cierto? Nada, lo normal, quizás por el área, entre más área, pues va a haber más consumo de los recursos, ¿no es cierto? Como les mencionaba, entre más antigüedad tenga una casa, pues va a usar materiales menos amigables con el ambiente. El tema, por ejemplo, muy apropiado es, ¿soy yo consciente del consumo eléctrico que tengo en mi casa? O sea, estoy constantemente revisando apagar las luces, apagar los electrodomésticos. Ahora vamos a la segunda sección, que recuerden que era sobre transporte. ¿Cuántos viajes en avión haces al año, por ejemplo? Entonces, por acá, vuelo de ida y vuelta suman un viaje. Dado que esta pregunta concierne los viajes personales, no incluye los viajes de negocio, solamente los personales. Y ida y vuelta es un viaje, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vuelos domésticos o vuelos a países vecinos, es decir, trayectos cortos, vuelos de menos de 2 horas. ¿Cuántos hacemos al año? ¿Cuántos al año hacemos? Ustedes saben, por ejemplo, el vapor de agua, por ejemplo, que arrojan los aviones cuando nosotros vemos una estela, cuando un avión pasa, ¿no? Que deja una estela que no hay tan lindo que se ve. Ese vapor de agua, por ejemplo, es un vapor, es un gas contaminante que lamentablemente está alterando esa composición atmosférica y es uno de los gases en este momento considerados de mayor impacto, pues por la cantidad, ¿no? Que se está generando. No el vapor de agua natural, sino ese vapor de agua antrópico. Vuelos a otras partes de tu continente, vuelos de 2 a 6 horas, ¿sí? Para que ustedes ahí vayan señalando, por ejemplo. Vuelos intercontinentales
vuelos mayores de 6 horas al año, ¿no? Aquí nos están hablando del año. ¿Qué pasa con mi jet privado? ¿Quiénes de ustedes tienen jet privado? Queremos saber. Sigamos adelante. ¿Cuántos coches hay en propiedad? O sea, en tu casa, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen? ¿Uno, dos o más de dos, más de tres? Ahora algunas preguntas sobre nuestro vehículo. ¿Qué tipo de motor, perdón, tiene tu vehículo? En mi caso, ahí puede ser combustible normal, tradicional, o biocombustible, o híbrido, ¿no es cierto? Eléctrico, ojalá. En nuestro caso es normalito. ¿Cuántos kilómetros recorre al año? ¿Sí? Entonces, miren por acá lo que nos dicen. Aquí estamos hablando de kilómetros. Una buena regla generalmente es que se conducen 15.000, perdón, kilómetros al año, para que por favor también ahí lo tengan en cuenta. Si no lo saben exactamente, pues pongamos el promedio, ¿no es cierto? ¿De qué año es tu coche? ¿De qué tamaño? Furgoneta, grande. ¿Practicas vehículo compartido? Quizás, en nuestro caso no tenemos esa oportunidad. ¿Alquilas algún carro de vez en cuando? ¿Viajas ocasionalmente en taxi? Considera tanto el taxi tradicional como nuevos servicios como Uber, Cabify. Pues además del carro que usamos, pues también utilizamos taxi. ¿Qué tipo de taxi? ¿Con qué frecuencia tomamos un taxi, por ejemplo? Esto es al año para que lo tengan en cuenta. Tomamos un ferry, pues no sé, en Bogotá, en Medellín podríamos hablar de metro, por ejemplo. ¿Con qué frecuencia utilizas el transporte público? ¿Te desplazas a pie o en bicicleta? Lo mismo, ¿con qué frecuencia? Miremos a ver qué nos preguntan por acá. Si tenemos moto, en mi caso no. Ciclomoto, scooter, quizás patineta, en nuestro caso sí. ¿Y cuántos kilómetros con ese vehículo adicional ustedes recorren? También estamos hablando del año. ¿Qué tipo de motor tiene? El mío, por ejemplo, es eléctrico. ¿Tienes una lancha? Quizás sí, quizás no. Listo. Hasta ahí, transporte, ¿vale? Preguntas muy complicadas. Hasta ahora vamos fácil. Pues miren que ahora sí ya siguen los hábitos de consumo y ya con esto terminamos. Esas serían las 3 secciones que nosotros vamos a evaluar para poder ya validar nuestro impacto ambiental. Entonces, por ahora vamos en casa, ahora transporte y ya para culminar, que esa ya sería la última sección, es la de hábitos de consumo. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Con qué frecuencia comes carne? ¿Sí? ¿De vaca o cordero? Miren, aquí está, por ejemplo. ¿Con qué frecuencia comes una comida completamente vegetariana? Es decir, comida sin carne, ni ave, ni pescado, ni mariscos. Nada, nada, nada. ¿Qué tan vegetarianos somos? ¿Eliges conscientemente productos de temporada? Esos son los productos que son frescos, que están en cosecha, ¿no? Que uno a veces llega al supermercado y le pregunta qué está en cosecha. Entonces el mango, y uno en esa época, por ejemplo, creo que es el mango, y está por todo lado el mango y está pues, a muy buen precio, ¿sí? En lugar de productos congelados, enlatados o importados. Aquí ya nos están dando una idea, ¿no? Siempre va a ser mejor consumir productos frescos de temporada, ¿no es cierto? Eliges conscientemente productos de origen local, pues muchas veces no, es que yo quiero, por ejemplo, el salmón que viene de Chile, ok, o el salmón que viene de Alaska. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que están usando transporte para que llegue a mi mesa, ¿no es cierto? Porque mejor no busco otra alternativa, o más bien esas son alternativas que pudiera también evaluar si son tan necesarias, ¿no es cierto? Entonces, eliges conscientemente productos de origen local o quizás aquí mismo, ¿no? Productos que ojalá se produzcan en mi ciudad, en el piso térmico en el que yo habito, ¿no es cierto? En mi caso sí. ¿Cultivas tu propia comida? Ay, ojalá que sí. En mi caso no.
¿Qué frase describe mejor tu actitud con respecto al desperdicio de comida? ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros de ese desperdicio? ¿Tenemos un orden a la hora de comer o simplemente compro sin saber qué es lo que voy a cocinar y al final de la semana estoy botando porque se me dañaron las cosas? Entonces aquí dice, ejemplos de desperdicios de comida son poner comida en el plato pero no comerla, qué dolor, ¿no es cierto? Tirar las sobras de una comida, tirar comida que haya caducado, que ha vencido. En nuestro caso hacemos todo lo posible para evitar el desperdicio. Nosotros tenemos unas recetas que a veces son un poco estrictas, pero que eso nos garantiza que lo que compramos se va a utilizar en esas recetas que ya están programadas. ¿Qué haces con el desperdicio de alimentos que todavía se producen? Entonces dice, pongo los residuos de comida en el cubo de basura general o separo esos residuos. Y en este caso, pues se pudiera, por ejemplo, fabricar compostaje. ¿Qué frase describe mejor tu consumo de aceite de palma? El aceite de palma es una materia prima muy barata que se utiliza en muchos alimentos industriales, incluidos caramelos, galletas dulces y saladas, Nutella, margarina. En nuestro caso, por ejemplo, desde hace algunos años, nosotros ya estamos dejando de consumir aceite vegetal, aceite de palma, pues como lo mencionan aquí, y lo que hacemos es sacarle la grasa al cuerito de cerdo, ¿sí? Que es aceite, es grasa animal, que finalmente pues nuestro organismo también la sabe procesar muchísimo mejor. Entonces miren que eso también es otra forma de hacer unos cambios en nuestros hábitos y de esa manera pues también mejorar esa relación con el ambiente. ¿Qué frase describe mejor tu consumo de plástico de un solo uso? ¿Sí? Usamos bolsas de plástico, botellas de plástico, envases de plástico, vasos de plástico. ¿Qué afirmaciones sobre las compras te describen mejor? Las siguientes preguntas hacen referencia a las compras de todos los bienes de consumo que no son alimentos tales como ropa, electrodomésticos. Miremos a ver ustedes cómo están. ¿Cómo estamos todos? Frecuencia de compras. Esas compras nuevas, ¿somos antojados o realmente esperamos ciertas épocas del año? No sé, el cumpleaños, una fecha especial, o todo el tiempo estamos comprando. Entonces, miren por acá, muy pocas veces compro cosas nuevas, compro de vez en cuando, no es nada que me encante ni evite. Comprar es importante para mí, me encanta comprar cosas nuevas todo el tiempo prácticamente, en mi caso muy pocas veces. Calidad o precio, priorizo la calidad y el etiquetado ambiental, a veces priorizo la calidad y a veces opto por el low cost, o sea, por bajo costo. Por lo general priorizo los productos con un precio bajo en lugar de alta calidad. Compras de segunda mano, esas compras usadas, yo la verdad soy fanática de compras de segunda mano. Muchas veces uno ve en estas páginas web, por ejemplo, que ya sacan vestidos súper bonitos que muchas veces se han puesto una vez y pues están a muy buen precio. Entonces realmente hoy es una opción pues muy apetecida y que además es responsable con el ambiente. Mire que son cosas muy chiquiticas que no solamente están ayudando con el ambiente, con la conservación de los recursos naturales, sino también con mi bolsillo. Y de eso se trata, ¿sí? No es que voy a salvar los arbolitos pues porque se ven bonitos, no. Salvo los arbolitos, por ejemplo, cerca de mi casa, pues porque ese parque también le da mayor valor a mi casa, ¿sí? O porque mira que este paisaje también me da mi tranquilidad. O sea, también se trata de nosotros tener ese equilibrio, ¿no? No es solamente ir a la defensa porque sí, sino porque también tenemos un beneficio económico, de salud por parte de ese cuidado que hacemos a la naturaleza. Regalas, vendes artículos de segunda mano, regalo y vendo algunas cosas, pero no es algo en lo que piense mucho. Por lo general tiro las cosas. Miren, a ver ustedes por cuál opta. Reciclan. Hago todo lo posible para reciclo la mayoría de las cosas, pero algunas cosas reciclables terminan en la basura. Muy a menudo tiro material reciclable en la basura. Y compensas alguna parte de tu huella de carbono, quizás ustedes siembran árboles, ¿no es cierto? Quizás ustedes han estado en algún proyecto de educación ambiental, pues miren ustedes a ver si por ahí lo compenso, sí, compenso los viajes, sí, compenso todo mi estilo de vida. Es que tanto participamos en esa. ¿Listo? Miren que por ahí ya vamos terminando. Miremos a ver, ya tenemos los resultados. Quiero que ustedes también ojalá puedan tener los resultados. Por acá me dice, primero adivina cuál es tu huella. Entonces, una persona promedio del mundo occidental tiene una huella de carbono de 10 toneladas de CO2 por año. Y el promedio mundial actual es de 5 toneladas.
Para reducir el impacto del cambio climático tenemos que reducir ese promedio a 2 toneladas de CO2. Entonces ahí les dan unas opciones, a ver ustedes qué tan amigables con el ambiente son. Yo creería que soy amiga del clima, esperaría y me gustaría hacer eso. Y la respuesta es de 7, significa que eres un consumidor climático. ¿Ustedes cómo les fue? ¿Cómo les fue con esas respuestas? Si las quieren compartir. Entonces, por acá, pero hay algunas cosas que estás haciendo bien, ¿quieres que te las enseñe o deberíamos saltar directamente a lo que puedes mejorar? Entonces, aquí nos dice lo que sí estamos haciendo bien para que ustedes sepan. Aquí hay algunas cositas que nos dicen, comparación con los inmuebles que utilizan gas o petróleo, está ahorrando al menos el 80% de términos de huella de carbono, pues porque no tengo. Entonces, miren que aquí nos va diciendo que sí tenemos bien. Y ahora sí, ¿cómo lo pudiéramos mejorar? ¿Sí? Miren que mi mayor, quizás toneladas en los viajes. Entonces aquí ya nos dicen las estrategias de cómo lo podemos reducir, ¿sí? Para nosotros lo más importante, como les mencionaba hace un momento, independientemente en el sector en el que nos encontremos, sea salud, sea educación, sea nuestra vida cotidiana, es cómo hacemos para reducir ese consumo. ¿Consumo de qué? Consumo del agua, consumo de la ropa, consumo de comida, consumo de químicos. ¿Qué hago yo para reducir ese consumo? Lo más importante no es en qué caneca quizás dejo mis residuos. Lo más importante es cómo evito generar ese residuo. Y ojalá que seamos muy conscientes al momento de comprar algo, de usar algo, ¿realmente lo necesito o lo puedo evitar en este momento? ¿Sí? Y no, como les digo, eso no solamente es para un tema ambiental, sino también por un tema económico. ¿Listo? Entonces miren que aquí nos dan unas recomendaciones para que ustedes también lo tengan en cuenta. No sé cómo nos fue, si alguno nos quiere dar su resultado, si alguno nos quiere dar, si quizás fue villano, si fue un consumidor climático, si fue un amigo del clima, si fue un superhéroe, quizás quién nos quiere dar su resultado, cómo les fue. Alguien más que haya hecho este ejercicio, pues miren que aquí nos dan esas opciones. Qué bonito. Vale. Cuéntanos. Yo hice mi ejercicio y me dio 8.6 toneladas, es decir, si tengo que trabajar mucho, sobre todo en la parte de consumo. Entonces, sí sería como interesante al final que nos dieras como esos tipsitos, como el cambio, porque a veces los dejamos de hacer por desconocimiento, ¿cierto? Como esos tipsitos para cambios ya, es decir, en tu casa, en tu día a día, cómo podemos contribuir al mejoramiento de ese impacto ambiental. Claro que sí, pues mira, aquí ya con las preguntas que nosotros nos van haciendo en la casa, ¿no es cierto? Entonces lo primero y algo que yo creo que también suena cliché, pero que todos debemos saber es, y en el consultorio, en la clínica, en donde estemos, ¿cómo hacemos para apagar luces, no es cierto? ¿Cómo hacemos para desconectar electrodomésticos? Estar pendientes de eso. Muchas veces salimos de una habitación y ni cuenta nos damos si la luz quedó encendida, si está apagada, pues inmediatamente salimos y apagamos, ¿sí? Y esto es un hábito, ¿sí? Quizás al comienzo sea, ay, se me olvidó, ya después uno lo hace automáticamente, ¿sí? Entonces, lo primero, reducir el consumo, en este caso, pues, de electricidad, porque realmente la electricidad proviene de una fuente, ya sea de una hidroeléctrica o de una quema de carbón, y al reducir el consumo, pues también estamos reduciendo ese gasto, ¿no? Eso como primera medida desde nuestra casa. Por favor, ojalá que podamos cambiar esos, los diferentes elementos, dispositivos por ejemplo, del inodoro, ¿sí? Que podamos reemplazar la descarga del inodoro por una descarga de ahorro, ¿no? O si no tenemos la forma de cambiar el dispositivo de descarga, pues al menos poner un ladrillo, poner una botella de agua llena para que ese consumo de agua sea mucho menor en el tanque del inodoro,
Ojalá que podamos reutilizar el agua lluvia, por ejemplo, en la lavadora. Ojalá que también nosotros podamos hacer los cambios de la ducha y de las llaves por agua lluvia, ¿sí? El chorro, aunque para muchas personas es mucho más refrescante, es más delicioso, créanme que gasta muchísimo más agua. En cambio, el tipo lluvia es ahorrador de agua. Miren que son cositas muy sencillas que sí podemos hacer desde las llaves de lavamanos, en las duchas, que podemos hacer en el lavaplatos, ¿no es cierto? El tema ya lo mencionamos de energía, los dispositivos de descarga en los inodoros, el uso de detergentes. Ojalá que podamos hacer uso de detergentes biodegradables, porque eso pues es mucho más amigable con nuestro recurso hídrico al momento de descargarlo. Ustedes se preguntan, ¿a dónde van mis aguas residuales? ¿Sí? ¿A dónde va el agua del inodoro, del lavaplatos, de la ducha? Pues va a un río, ¿sí? En la mayoría de ciudades de Colombia no tratamos las aguas residuales, aunque tenemos un acueducto. El acueducto son tuberías que simplemente dirigen el agua a una fuente hídrica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues podemos aportar a que esa contaminación sea menor, no arrojando ningún tipo de cosas que pueda contaminar este recurso hídrico. Por ejemplo, el aceite. Por 1 litro de aceite estamos contaminando 1000 litros de agua. Las mamitas, las abuelas, las personas que lavan las ollas y que echan en el lavaplatos el aceite, estamos contaminando 1000 litros de agua. ¿Qué es lo mejor que hacemos? Limpiarlo con una servilleta y arrojar ese aceite, y ya sea en una botella plástica, eso es lo mejor que podamos hacer, pero el residuo de la olla, poderlo botar a la basura. Por ejemplo, hoy en día en todas las tiendas de Uno hay una caja que dice aceite usado de cocina. Ahí podemos nosotros depositar las botellas de vidrio o de plástico con aceite frío, por supuesto, que hayamos recolectado en la semana del mes, para evitar arrojarla a la basura y evitar arrojarla más a lavamanos, ¿sí? Al lavaplatos, perdón. Usar la lavadora con carga llena, ¿no es cierto? Eso también ahorra agua, ahorra energía, ahorra detergente. Eso por el lado de nuestra casa. Por el lado de los hábitos alimentarios, pues es importantísimo que también sepamos qué estamos comprando y qué vamos a consumir, ¿sí? Muchas veces, les mencionaba hace un momento, compramos una cantidad de comida que finalmente no usamos y se daña, y terminamos generando residuos orgánicos a la basura. Entonces es muy importante tener un plan de comidas. Es muy importante también, como se mencionaba hace un momento, poder garantizar que los productos que consumimos son de cosecha, se cultivan cerca a la zona en donde yo vivo, porque eso también disminuye el transporte y disminuye pues también esa contaminación por emisiones de CO2. Disminuir el consumo de carne. Hace un momento lo mencionábamos, la res, la vaca genera gas metano. Entonces, pues entre más consumamos, pues va a haber no solamente generación de gas metano, sino además también extensión de tierra, ¿no? No sé si ustedes han escuchado la deforestación de la Amazonía, se debe a que necesitamos tener más territorio para las vacas, para el ganado, y pues por lo tanto también se está generando deforestación, pérdida de esa cobertura vegetal. Entonces, entre menos consumamos carne, pues vayamos a ser más amigables con el ambiente, o si consumimos carne, al menos consumirla en lugares donde nosotros sepamos que les hacen un seguimiento. Esa vaca en dónde está, ¿sí? Ese ganado en dónde lo criaron. Esto es importantísimo también, ser responsables de dónde vienen los productos que nosotros consumimos. Si hablamos del consumo, ¿no es cierto?, en ropa, pues la ropa, por ejemplo, es algo que hoy en día es considerado uno de los materiales que más consume por el gasto energético, por el gasto de agua, y porque cuando tú la reciclas, cuando tú la botas, pues no se degrada tampoco tan fácil, porque tiene partículas de plástico, ¿sí? Hoy en día, pues la mayoría de textiles están combinados con algodón y otros más materiales. Bueno, entonces es importante también reducir ese consumo. Realmente para mí, y creo que es algo que todos tenemos como que tener presente, es evitar el consumo de todo. ¿De qué? De todo, ¿sí? De lo que yo pueda evitar, ojalá reutilizar el papel, reutilizar pues todo lo que usamos diariamente, regalarlo, no botarlo a la basura. De verdad que duele mucho ver cómo las personas no se dan cuenta que no están botando una taza de café, estás botando litros de agua que se utilizaron para cultivar esa mata de café. No estás botando una naranja, no estás botando solamente una manzana, estás botando recurso hídrico, recurso suelo que se necesitó para cultivar esa planta. Entonces es como ser conscientes de qué estoy consumiendo y eso de dónde viene, ¿no? De qué recurso o cómo está relacionado con el ambiente. Y este tipo de metodologías, pues también me sirven a mí
como cuando yo hago las preguntas, a ser también conscientes de en dónde estoy yo, ¿no? Qué tanto estoy aportando a ese cuidado del ambiente. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, nos hablan usar más bicicleta, caminar más, y que eso también está muy relacionado con hábitos de vida saludables, ¿no? Entonces, yo desde mi consultorio, yo desde mi posición, por ejemplo, si estoy en el gremio de la salud, pues recomendarle a mis pacientes este tipo de estrategias para que ellos también no solamente aporten el cuidado ambiental, sino también pues a tener una mejor salud. Miren que aquí tenemos muchas más recomendaciones para que ustedes también lo tengan en cuenta y ojalá que pues puedan hacer y cumplir con cada uno de estos hábitos. No sé, Guillermo, si tenemos alguna otra pregunta, alguien más que quiera comentarnos quizás sus resultados. Miren que por aquí hasta las mascotas, ¿no? Ok. Chicas, no sé si alguna más tenga alguna pregunta, algún aporte que hacer con alguna pregunta relacionada al tema, algún aporte. Todos son bienvenidos. Mira, por ejemplo, en lo que les estoy mostrando en pantalla, ¿no? Hoy en día que todos tenemos una mascota en su mayoría, el impacto climático de nuestras mascotas se debe principalmente a los alimentos que les compramos. Los piensos respetuosos con el clima incluyen alimentos para mascotas elaborados con proteína de origen vegetal, así como alimentos elaborados con restos de comida que en otro momento se habrían desperdiciado. Entonces, también nosotros mirar, esas son como las cositas de que a veces no somos conscientes, ¿no? De dónde viene lo que yo estoy consumiendo. Entonces es importante tener mayor información sobre lo que consumimos y también pues a dónde va lo que estamos nosotros generando. ¿Listo? Pero no sé, yo creo que con esto pudiéramos dar por finalizado este espacio de calcular tu huella ecológica.